Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 347. Capítulo 2. Había un melocotón de la inmortalidad de 9000 años en la mano de Lupin. Él sabía esto, pero nunca antes lo había comido. Cuando estaba en la corte celestial, solo había visto a la reina madre probar este tipo de cosas. Como máximo, solo había logrado obtener un melocotón de la inmortalidad de 6000 años de antigüedad. Solo logró conseguir uno en la corte celestial después de decenas de miles de años. Esa vez, el clan Fénix lo ayudó a condensar 10 soles de una sola vez. Como líder del clan, obtuvo ese melocotón de la inmortalidad. Sin embargo, nadie sabía si era amargo o dulce, agrio o amargo. Sin embargo, en la mano de Lupin había un verdadero melocotón de la inmortalidad que maduraba una vez cada 9000 años. Este es el regalo que te hace tu yerno. Por favor, tómalo. Dijo Lupin con una sonrisa. Aunque antes no estaba satisfecho con su suegro, no quería darse por vencido. Pero cuando supo lo que tenía que soportar, Lupin pudo entender un poco. Al final, ahora eran una familia. No lo quiero. Dáselo a Xiaoqi. Dijo Wang Beishi con frialdad. Se lo he dado. Entonces dáselo a Shiliu. Yo también se lo he dado a ella. Incluso si se lo has dado, no comerá lo suficiente. Realmente conocía a su hija como a un padre. Lupin estaba a punto de abrir la boca cuando Wang Beishi dijo con severidad. Si te digo que lo guardes, entonces quédatelo. Dijo seriamente. ¿Sabes por qué dejé a Xiaoqi y Shiliu en el planeta Fengmin? Lupin negó con la cabeza. Wang Beishi levantó la cabeza y miró al cielo, suspirando levemente y dijo. Ya lo he pensado. Si realmente llega un día en el que la corte celestial me pide que regrese, y si no tengo forma de retirarme, no dudaré en luchar. Incluso si muero, no quiero volver a ese tipo de vida. Al ver a mi esposa, mis hijos y los miembros de mi clan sufrir un sufrimiento tan inhumano, no tengo más remedio que soportarlo. Si quiero morir, entonces moriré. Xiaoqi y Shiliu son inocentes. No quiero implicarlos a los dos. De hecho, en todo el universo, algunos miembros de clanes ya han sido liberados. Es bueno que puedan escapar de esta calamidad. Mientras hablaba Wang Beishi, miró a Lupin. Con voz profunda, dijo, niño, tu cultivo ya ha entrado en la etapa inmortal. Ahora que te has convertido en un funcionario planetario de la corte celestial y tienes conexiones con los santos, espero que puedas ayudarme a proteger a Xiaoqi y tratar de no exponer la identidad de Xiaoqi. Si la corte celestial realmente quiere obligar al clan Fénix a regresar, también espero que puedas pensar en una manera de ayudar a retrasarlo. Las palabras de Wang Beishi fueron sinceras y no ocultó nada. Para él no había nada que ocultar. Si no fuera por el hecho de que Lupin estaba ocultando algo, no habría aceptado dejar que Lupin y Wang Xiaoqi estuvieran juntos tan fácilmente. Lupin sonrió amargamente en su corazón. ¿Un santo? ¿Dónde encontraría un santo? Pero definitivamente no podía decirlo ahora. Anuncios de Put Future. Dijo seriamente. Definitivamente no dejaré que les pase nada a Xiaoqi y Shiliu. Pase lo que pase, Lupin sabía que Wang Beishi tenía razón. Debido a la identidad de Wang Xiaoqi, no era un secreto en el planeta Fengmin. Mucha gente lo sabía. Si Yun Xiao realmente lo supiera, ¿tendría un efecto negativo en Wang Xiaoqui? Sin embargo, la corte celestial no dio ninguna orden con respecto al clan Fénix, por lo que Lupin sabía que no debería haber problemas en el corto plazo. Si realmente hubiera un problema, el peor de los casos sería huir de la secta. Encontrarían un lugar que nadie conocía y se quedarían allí por el momento. De todas formas, el universo era tan grande, ¿quién podría encontrarlo? En cuanto al desarrollo de la secta, tendría que esperar hasta más tarde. Al ver que Lupin había aceptado, Wang Beishi dijo. Muy bien, tengo que llevarme a estos niños e irme. Hasta luego. Lupin pensó por un momento y dijo. El mundo inmortal en el dominio estelar del sureste que estableció Yun Xiao está cerca del planeta Fengmin. Te sugiero que tomes la nave espacial de una persona común y corriente y te vayas. No te vayas directamente. De lo contrario, si la gente te ve, podrías tener problemas. Lupin se fue y Wang Beishi también se fue. Sin embargo, después de recibir el recordatorio de Lupin, Wang Beishi decidió ocultar su cultivo y llevar a la gente a irse en una nave espacial ordinaria. En cuanto a los melocotones de la inmortalidad, Wang Beishi finalmente no los quiso. Lupin tenía muchas cosas con las que lidiar cuando regresó esta vez. También necesitaba cuidar de sus propios discípulos personales. Con el nivel de cultivo actual de Lupin, era simplemente demasiado fácil para él regresar y guiarlos.
Entre estos discípulos, el nivel de cultivo de Lucy ya había alcanzado la etapa del núcleo dorado, mientras que el nivel de cultivo de Kuimen Yao había saltado al más alto entre los discípulos, la etapa del cielo inmortal. Sin embargo, después de recuperar su cuerpo físico, la misión de cultivo dirigida de Kuimen Yao se reactivó. En otras palabras, todavía tenía que recorrer el camino de un maestro de la alquimia. Aunque Kuimen Yao actualmente tenía todo un cuerpo de cultivo, cuando se trataba de fuerza de combate, todavía era exagerado. No había otra manera. Yun Xiao había elevado con fuerza su nivel de cultivo mediante el uso de elementos espirituales y varios métodos durante la reconstrucción de su cuerpo. Kuimen Yao solo conocía técnicas básicas de espada en combate. Por supuesto, la forma más fácil ahora era darle a Kuimen Yao un artefacto inmortal o un tesoro espiritual. Con su base de cultivo, inmediatamente podría desatar una gran fuerza de combate. Muchos cultivadores antiguos eran iguales. Por ejemplo, la fuerza de combate de Yun Xiao se reduciría enormemente si no tuviera el primordial Golden Dipper y el Golden Dragon Shears. Sin embargo, Con Xuan y San Wukong no tenían esa muleta porque sus técnicas de batalla eran extremadamente completas. Lupin no quería que Kuimen Yao se convirtiera en alguien que solo dependiera de tesoros mágicos. Después de todo, una vez que un tesoro mágico era restringido o no tenía efecto, no había forma de escapar. Sin embargo, Lupin no tenía una técnica de cultivo adecuada para enseñarle. Solo podía enseñarle el camino de la alquimia y el arte de la alquimia. Después de todo, mientras Kuimen Yao refinara las píldoras, Lupin podría obtener réplicas de mayor calidad, lo cual era muy tentador para Lupin. Su tercer discípulo, Con Jin, ya estaba en la etapa del alma naciente. Anuncios de Put Future. Su cultivo también se vio acumulado por una gran cantidad de recursos. Ya fuera Con Xuan o Wang Xiaoqi, todos le dieron muchos recursos, especialmente las cosas que le dio Con Xuan, lo que permitió que su cultivo aumentara rápidamente. Sin embargo, este niño no tenía los mismos problemas que Kuimen Yao. La técnica de cultivo que cultivó podría condensar la luz divina de 5 colores. Fue solo por su cultivo, talento y otras razones que su destreza en la batalla podría no ser tan aterradora como la de Con Xuan. XT. Pero para ser honesto, el poder no era algo con lo que los tesoros o hechizos mágicos pudieran compararse. Se podría decir que era una combinación de ofensiva y defensiva y que era extremadamente poderoso. El cultivo de Conlele fue mucho menor. Ella solo estaba en la etapa de establecimiento de la fundación. Menfan también estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, pero su cultivo era más alto que el de Conlele. Luego estaba Chunanxi. El cultivo de este viejo demonio no aumentó demasiado rápido. Aún no había alcanzado la etapa del alma naciente, por lo que no tenía otra opción. Después de cambiar a técnicas de cultivo de grado SSS, necesitaba más recursos y abrirse paso era aún más difícil. Después de tener una secta, Lupin no estaba muy entusiasmado con la idea de aceptar discípulos. Solo se puede decir que dependía del destino. Lupin verificó los niveles de cultivo de los discípulos uno por uno y les dio sugerencias de cultivo uno por uno. Los niveles de cultivo de estos discípulos eran generalmente más bajos y el valor de cultivo que obtuvieron no fue mucho. Después de dar las sugerencias, el grupo de discípulos se dispersó. Wang Xiaoqi se acercó y abrazó a Lupin y le dijo suavemente: «Gracias por tu arduo trabajo». A veces, una palabra cálida de la persona amada bastaba para borrar todo cansancio. Por supuesto, el propio Lupin no estaba cansado. De repente pensó en un problema. ¿Quién fue la última vez? El que estaba encerrado. ¿Cómo es él? Wang Xiaoqi se enderezó y exclamó: «¡Oh, no! Me olvidé de él». Lupin estaba estupefacto. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Gao Zhen. Así es, ese era el nombre. Wang Xiaoqi dijo: «Sí, ¿no le pediste a Wang Xiliu que cavara una cueva con él la última vez y luego estableciera una formación para atraparlo? Después de que te fuiste, no pensé en él en absoluto». Entonces, Lupin tenía un mal presentimiento en su corazón. Por eso no le pedí a Wang Xiliu que me entregara su comida durante más de medio año. Los ojos de Wang Xiaoqi se llenaron de culpa. Lupin no dijo nada. Ese niño no podría haberse muerto de hambre, ¿verdad? En este momento, dentro de la secta de los 7 Fénix, los ojos de Gao Zhen estaban hundidos y su rostro estaba pálido y demacrado. Se había convertido completamente en piel y huesos y era como una víctima de un desastre. Su ropa todavía se consideraba limpia. Aquí podía cultivarse y también podía lanzar algunos hechizos básicos, por lo que su higiene personal aún podía considerarse decente. En ese momento, estaba en cuclillas en el suelo, mirando al cielo. «Aún no hay pájaros, llevo 5 días con hambre».
Si no hay pájaros, ¿qué debo hacer? Esta era la única forma en que podía conseguir comida. Tuvo que esperar a que pasaran los pájaros y las bestias. La formación establecida por Wang Shiliu permitía la entrada pero no la salida. Cuando uno entró, todo estaba como siempre. Mientras uno quisiera irse, podía olvidarse de ello. Entonces, mientras pasen pájaros y bestias, se convertirán en el alimento de Gao Zen. Capítulo 348. Cambio de mentalidad. 1. En este momento, Gao Zen vivía con dolor y arrepentimiento todos los días. No debería haber aceptado esta misión. Si no hubiera aceptado esta misión, no habría venido a este lugar olvidado de Dios. Si no hubiera venido a este lugar olvidado de Dios, no me habrían encerrado. Si no me hubieran encerrado no habría tenido tanta hambre como un perro. Los ojos de Gao Zen se llenaron de lágrimas. Desde que lo encerraron, lo habían olvidado por completo. Al principio, todavía podía conseguir algunas pastillas en ayunas de su anillo de almacenamiento. Pero el problema era que no tomaba muchas pastillas para ayunar. Después de 2 meses, se le acabó. Era un cultivador del establecimiento de la fundación y no había llegado al punto en el que no necesitaba comer ni beber. Solo podía confiar en la energía espiritual del cielo y la tierra para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Necesitaba comida y agua. Todo fue gracias al hecho de que podía usar su poder mágico para hacer agua para beber. Pero a él no podría importarle menos la magia. No había carne ni agua. Afortunadamente, el cuerpo de un cultivador era mucho más resistente al hambre que el de una persona común y corriente. Poco después de 10 días de hambre, pasó un pájaro por primera vez. ¿Cómo podría ese desafortunado pájaro saber que este pedazo de tierra había sido creado por el conjunto de Wang Shiliu? Mientras entrara, nunca más podría salir. Entonces, el pájaro entró en el estómago de Gao Zen. Durante este período de tiempo, Gao Zen había tratado de comer todo lo que se podía comer. Insectos en el suelo, cortezas y hojas. Incluso había intentado comer tierra. Gracias al fuerte cuerpo de un cultivador, no murió, pero también perdió la mitad de su vida. Anuncios de Put Future. Pero ahora, solo podía mirar al cielo e imaginar el hermoso pasado. Imaginó y observó, pero al final no pudo ver nada para comer. Tenía tanta hambre que no podía soportarlo más. Fue a una vasija que había en la cueva, sacó un trozo de corteza y volvió a salir. Miró al cielo sin mirar su mano. Abrió la boca y dio un mordisco a la corteza. Miró al cielo y murmuró: esto es filete de calamar, esto es filete de calamar. Mientras murmuraba para sí mismo, masticó con todas sus fuerzas. Estaba seco, rígido y lleno de escoria. No podía engañarse a sí mismo en absoluto, aunque se esforzó por recordar el sabor del filete de calamar. Estás mintiendo. Esta es claramente la corteza de un árbol. De repente, una voz sonó detrás de él. Gao Zen quedó atónito. La corteza del árbol que tenía en la mano cayó al suelo. Se dio vuelta y vio que era Wang Shiliu. Miró la corteza del árbol en el suelo y preguntó con curiosidad: ¿esto está delicioso? ¡Ay, Dios mío! Gao Zen gritó: finalmente estás aquí. Por favor, sálvame, me muero de hambre. Wang Shiliu inclinó la cabeza para mirarlo y preguntó con curiosidad: ¿no tienes comida en tu anillo de almacenamiento? ¿Ah? El rostro de Gao Zen estaba lleno de confusión cuando dijo: ¿quién traería tanta comida en su anillo de almacenamiento? Llevo aquí más de medio año. Wang Shiliu frunció los labios y dijo: tonterías, la comida en mi anillo de almacenamiento es suficiente para comer durante 10 años. Gao Zen no dijo nada. En ese momento, no estaba de humor para discutir esto con Wang Shiliu. Rápidamente miró a Wang Shiliu y dijo: entonces dame un bocado. Me muero de hambre. Wang Shiliu rápidamente retrocedió 2 pasos con vigilancia. ¿Quieres mi comida? No te lo daré. Al ver que Wang Shiliu se había retirado, Gao Zen temió que ella volviera a huir, por lo que se apresuró a decir: no lo quiero. No lo quiero. Luego regresa y pide a los discípulos de la secta externa que me envíen un bocado de comida. Realmente no puedo hacerlo. Simplemente regresa y come solo. Wang Shiliu se rió. Con solo una frase, Gao Zen sintió que el mundo parecía llenarse de amor nuevamente. Dijo sorprendido: ¿puedo volver ahora? Anuncios de Put Future. Así es. Mi cuñado ha vuelto. Dijo que te ha ido bien recientemente y decidió dejarte ir. Ja 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 ja. Gao Zen se rió salvajemente. Mientras reía, las lágrimas brotaban. Wang Shiliu agitó la mano y se levantó la restricción. Luego, ella lo ignoró y se fue volando. En ese momento, Gao Zen, después de llorar amargamente por un momento, levantó la cabeza y apretó los dientes. Solo espera, definitivamente derrotaré a Wang Xiaoqi. Lupin, espera.
Haré que te arrepientas. Así es, en este momento, ya había transferido todo su odio a Lupin, porque sentía que no podía permitirse el lujo de ofender a Wang Xiaoqi o Wang Xiliu. Pero si Lupin lo supiera, definitivamente se sentiría muy agraviado. Él fue quien mejor lo trató. Gao Zhen entró en la secta. XT. Justo cuando llegó a la entrada, lo detuvieron. ¿Qué estás haciendo? Mirando al extraño frente a él, sacó su reloj de pulsera y dijo con voz profunda. Discípulo de la secta externa Gao Zhen. El reloj no podía ser falsificado. Inmediatamente se le permitió entrar. Cuando Gao Zhen pasó, atrajo la atención de muchas personas. Se dio cuenta de que no quedaba ninguno de sus viejos conocidos. La mayoría de ellos eran caras desconocidas. Los discípulos originales de la secta exterior estaban todos por encima de la etapa del núcleo dorado después de más de medio año. Después de haber acumulado suficientes puntos de contribución de la secta, todos fueron promovidos a discípulos internos de la secta. Por lo tanto, aquellos que estaban aquí ahora eran todas las personas que habían entrado a la secta más tarde. Gao Zhen no los reconoció. Finalmente llegó a la cantina. Tengo hambre. Quiero comer esto y esto. Gao Zhen se estaba volviendo loco. Sin embargo, todavía había algunas personas en la secta exterior que lo reconocieron. Fueron los discípulos de trabajos ocasionales. De hecho, el cultivo de los discípulos de trabajos ocasionales también fue muy alto. Sin embargo, no tenían las calificaciones para ser promovidos en el corto plazo. Todavía tenían que hacer trabajos ocasionales. Sin embargo, algunas personas pronto descubrieron que trabajar en una secta también aumentaría sus puntos de contribución. Aunque la cantidad era muy pequeña, la ventaja era que era gratis. Después de que su cultivo hubiera aumentado, también podrían pensar en formas de conseguir algunas bestias demoníacas para intercambiarlas por puntos de contribución o dinero extra en su tiempo libre. Por lo tanto, algunos estudiantes que originalmente no tenían buenas condiciones de vida, o estudiantes que no provenían de buenos orígenes, en realidad habían logrado grandes mejoras en sus vidas. Capítulo 349. Cambio de mentalidad. 2. Estas personas eran más leales a la secta que los cultivadores con buena formación. Por lo tanto, en la cantina de la secta apareció un tipo que había muerto de hambre. En este momento, Gao Zhen solo tenía comida en los ojos. No le importaban las miradas de los demás y simplemente hundió la cabeza en su trabajo sobre la mesa. Vaya, ¿este tipo también es de nuestra secta? ¿Cómo llegó a ser así? ¿Quién sabe? No estoy seguro. Jeje, ustedes no lo saben, ¿verdad? Su nombre es Gao Zhen. Anteriormente, cuando la esposa del líder de la secta repartía recursos, este tipo actuaba deliberadamente de manera pretenciosa. No hace falta decir que incluso tenía la intención de coquetear con ella. Luego, lo pusieron directamente en régimen de aislamiento durante un año. Debería haber sido liberado antes. Jeje, si ese es el caso, entonces realmente está cortejando a la muerte. No lo era. Todo es gracias a la magnanimidad del líder de la secta. ¿Magnanimidad? Si Gao Zhen escuchara esto, definitivamente pensaría que esta persona estaba contando un chiste. Mira, este video es él. En ese momento, alguien incluso encontró el video de la transmisión en vivo de ese entonces. Mierda. De ninguna manera, ¿cómo se volvió así ahora? Parece que el confinamiento solitario de nuestra secta es un poco formidable. Oye, si tuviera que decirlo, deberíamos dejarlo quedarse hasta el día de su muerte. Voy a publicarlo en internet y dejar que la gente vea la rareza de nuestra secta. Pronto, alguien publicó el videoclip de Gao Zhen comiendo en un estado desaliñado en la cafetería junto con el video de él actuando genial en ese entonces en internet. El largo periodo de hambre ya había causado que Gao Zhen quedara algo desfigurado. En ese momento, en comparación con su apariencia original, era simplemente imposible imaginar que fuera la misma persona. En el momento en que se publicó este video, instantáneamente se hizo popular. Ailla, maldita sea, ¿por qué pasó este tipo? Lo recuerdo. En ese momento, lanzó una mirada coqueta a la esposa de Lupin y se ocupó de ello. Se lo merecía. ¿No se lo merecía? Había que saber que en la secta, respetar al maestro y al Dao era la regla más importante. Anuncios de Put Future. Especialmente cuando Lupin y Wang Xiaoqi estaban distribuyendo recursos a sus discípulos. Al final, fue muy frívolo. A los ojos de todos, era justo ser castigado por semejante delito menor. No se puede negar que la belleza de Wang Xiaoqi podría hacer que muchas personas fantaseen con ella. Sin embargo, había que saber que querer algo y tomarlo por la fuerza eran dos cosas distintas.
Por otro lado, los padres de Gao Zen, que estaban lejos en las sectas del estado de Qingzhou, también vieron este video. Gao Zen había estado desaparecido durante más de medio año, y durante ese medio año, habían estado preocupados por él en todo momento. Aunque sabían que Gao Zen estaba en régimen de aislamiento y que su vida no estaría en peligro, todavía tenían que preocuparse. Ahora que vieron la expresión de Gao Zen, sus corazones instantáneamente dolieron. Te dije que no deberíamos haber dejado ir a nuestro hijo. Insististe en que era una gran oportunidad. Pero ahora, nuestro hijo ha sido empujado a tal estado. ¿Qué debemos hacer? La madre de Gao Zen lloró. El padre de Gao Zen dijo fríamente. Sé que te duele el corazón y el mío también. Pero hay que saber que aunque el talento de nuestro hijo es sobresaliente, no se le considera de primera categoría. Seguirá los pasos y será un anciano de las sectas del estado de Qingzhou por el resto de su vida. Pero ahora, si realmente lo logra, podría convertirse en inmortal. Incluso podría convertirse en un anciano de la secta de los 7 Fénix. ¿Cuál es el punto de sufrir? Aunque le dolía el corazón, sabía que no había vuelta atrás. Ahora que Gao Zen había entrado en la secta de los 7 Fénix, incluso si quisiera regresar, no podría hacerlo. Eso sería traicionar a la secta. Cualquier secta solo tendría una forma de tratar con un discípulo así: paralizar su cultivo o perseguirlo y matarlo. Con Wang Xiaoqi cerca, ni siquiera las sectas del estado de Qingzhou podrían proteger a Gao Zen. Lu Ping no sabía esto. Actualmente estaba con Junying. Ya había pasado medio mes desde que regresó al planeta Fengming. Oficial Lu Xin, ¿cuándo va a empezar a hacer publicidad? Hace medio mes que regresamos y no ha habido ninguna novedad. Junying estaba un poco ansioso. Sin embargo, Lu Ping no tenía prisa. El trabajo de los inmortales se realizó en miles de años. ¿Cómo te has sentido recientemente en Fengming Planet? Lu Ping le dio una suma de dinero. Le resultaba conveniente experimentar la vida. Junying estaba muy satisfecho con esto y dijo: está bien, pero al menos tenemos que hacer algo. ¿No tenemos que planificarlo lentamente? Somos el piloto y tenemos que dar ejemplo a todos los inmortales. Si no lo hacemos bien, ¿qué pensarán los demás? Lu Ping sonrió y mintió. De hecho, la actitud actual de Lu Ping hacia este asunto era un poco ambigua. Antes de regresar al planeta Fengming, Lu Ping había querido trabajar duro e idear una forma rápida y eficaz para que los inmortales aprendieran. Pero ahora, Lu Ping no lo creía así. Porque podía ver el profundo significado de la orden del emperador de Jade. La lucha de poder interna no se discutió por el momento, pero este asunto en sí mismo era en realidad un método para fortalecer la gestión del universo por parte de la corte celestial. Si uno dijera que los planetas y cultivadores originales del universo estaban todos en libertad, ahora, la corte celestial quería reclamarlos. El segundo paso visible a simple vista fue establecer reglas. A Lu Ping en realidad no le desagradaba esto porque sabía que mientras una persona estuviera viva, había todo tipo de reglas. Incluso el Dao celestial era en realidad la encarnación de una regla. Incluso un santo tenía que vivir de esta manera. Anuncios de Put Future. Esto no fue algo malo. Sin embargo, apareció un problema. Wang Beishi y el clan Fénix. Al final, este era el clan madre de Wang Xiaoqi. Si lo comparara con la corte celestial, Lu Ping definitivamente estaría del lado del clan Fénix. Si se hiciera bien y rápidamente, Lu Ping podría obtener una gran cantidad de mérito y también podría venderse bien frente a Yun Xiao. Pero en realidad, estaba acelerando la velocidad de la corte celestial para controlar el universo. Si realmente hubiera un día en el que el clan Fénix no pudiera escapar y fuera reintegrado a la corte celestial, ¿podría ver a Wang Beishi morir en la batalla? ¿Podría volver a ver cómo alguien controla el destino de ese clan? Por lo tanto, el entusiasmo de Lu Ping por este asunto se desplomó. Sin embargo, sabía muy bien que tenía que obtener el puesto de funcionario de Fengming Planet. La razón era muy sencilla. Con esta posición, podría proteger a Wang Xiaoqi. Para decirlo sin rodeos, como intermediario, primero tenía que tener esta posición y autoridad. Por lo tanto, independientemente de si se trataba de publicidad o experimentación, tenía que hacer lo que tenía que hacer y tenía que hacerlo bien. Sin embargo, este método tuvo que cambiar de uno que todos pudieran aprender a uno que nadie pudiera imitar. En primer lugar, si a Lu Ping le fue bien, significaba que no había ningún problema con el método. Si el proceso se obstruyera, la gestión formal de todo el dominio estelar del sureste podría durar cientos de miles de años. El tiempo era lo que Lu Ping más necesitaba. Sabía muy bien que mientras pudiera convertirse en santo, podría proteger al clan Fénix.
Si un santo no fuera suficiente, entonces se convertiría en una existencia comparable al Dao celestial. Para ser honesto, si no hubiera visto a Pangu crear el cielo y la tierra, Lupin habría estado asombrado por el Dao celestial. Sin embargo, después de ese día, la mentalidad de Lupin cambió. En manos de esa persona, el cielo y la tierra eran como juguetes. Muchas personas de las generaciones posteriores elevaron el Dao celestial infinitamente, creyendo que la creación del cielo y la tierra estaba destinada al Dao celestial. Sin embargo, cuando Lupin entró en el cuerpo de Pangu, pudo sentir claramente lo que estaba pensando. Todo era justo lo que él quería hacer. Incluso si al final se convirtió en todas las cosas y abrió un nuevo capítulo para la era primitiva, era justo lo que quería hacer. Nadie lo controlaba. Al final, era solo otra forma de sobrevivir. Cuando uno trascendía a todos, la vida y la muerte no era algo difícil de elegir. Por lo tanto, Lupin no tenía mucho respeto por el Dao celestial. En su opinión, ya sea que el Dao celestial estuviera destinado o no, no podía afectar los pensamientos de una persona. Lupin no resistió el Dao celestial, pero no le importaba el Dao celestial. Lo que le importaba eran las personas que lo rodeaban y sus pensamientos. En su opinión, si Hon Junio trascendió a todos los seres vivos y confió en el Dao celestial, entonces el Dao celestial era solo una especie de poder. Mientras tuviera el poder de estar hombro con él, tendría cada vez más autoridad. Por lo tanto, el actual Lupin en realidad estaba pensando en ganar tiempo para fortalecerse. Capítulo 350. La respuesta de Yun Xiao, 1. Cuando Yun Ying escuchó las palabras de Lupin, no supo cómo responder, por lo que solo pudo estar de acuerdo. Pero siguió instando a Lupin a que lo hiciera más rápido. Lupin sonrió levemente. Él asintió y estuvo de acuerdo, pero su comportamiento no cambió en absoluto. Después de eso, pasaron otros 3 meses y medio. Estos días, Lupin no se quedó inactivo. En cambio, contrató a muchos técnicos y trabajadores. La majestuosa nave espacial transportó materiales y personal y partió. Luego, estas personas fueron sacrificadas y comenzaron a instalar dispositivos de comunicación. Y bajo la comunicación entre Lupin y Yun Xiao, todos los inmortales se escondieron. No interactuarían con estas personas. Aunque estaban muy sorprendidos por el entorno y la energía espiritual, no sabían qué era este lugar. Además, Lupin había establecido reglas estrictas para estas personas. Solo se les permitía moverse dentro del alcance de su trabajo y no se les permitía correr. En ese momento, Feng Jiu estaba en el cielo con Lupin observando a la gente trabajando debajo. Él sonrió y dijo: Maestro de secta Lu, ya seguí su solicitud y dispuse que personas especiales vigilaran cada sitio de construcción. Te garantizo que no correrán por ahí. Lupin lo miró y dijo en voz baja: También debes tener cuidado. No dejes que nadie vea tu identidad. Anuncios de Put Future. No te preocupes. Mientras no revele mi verdadera forma, nadie podrá ver a través de ella, dijo Feng Jiu con una sonrisa confiada. Lupin no dijo nada más. Fue en ese momento que los dos notaron que Yun Xiao volaba en esa dirección. Yo bajaré primero. Feng Jiu tuvo tacto y se preparó para irse. Está bien. Pronto llegó Yun Xiao. Yun Xiao estaba muy satisfecho con Lupin. Trajiste a un buen número de personas contigo. A esta velocidad, debería completarse muy pronto, dijo Yun Xiao. La mirada de Lupin los recorrió a los tres. Había que decir que la apariencia de estas 3 personas era de primera clase. Yun Xiao estaba un poco ansioso. Escuché que Yang Jian ya ha ascendido directamente a los cultivadores por encima de la etapa inmortal. Tienes que ir más rápido. Yang Jian no era una persona manipuladora. También era una persona sencilla. También fue más directo en el manejo de los asuntos. Para él, si hubiera personas que se negaran a someterse, simplemente las reprimiría. Lupin podía sentir su ansiedad, sonrió y dijo: Emperatriz Yun Xiao, el cielo tiene la virtud de vivir bien. Si el dios de nuestra corte celestial hace que muchos seres vivos mueran cuando no deberían haber muerto debido a sus acciones, el mérito del cielo y la tierra definitivamente se reducirá enormemente, ¿verdad? Eso es natural. Incluso podría estar contaminado por el karma. Yun Xiao no lo ocultó. De hecho, esto también era lo que le preocupaba. Fue Lupin quien le recordó que hacerlo podría generar problemas en el sistema de reglas actual, lo que resultaría en batallas a gran escala. Lupin sonrió y dijo: Por eso. ¿Por qué tienes tanta prisa? El caos aún no ha comenzado. Yang Jian está ansioso por lograr un éxito y ganancias rápidos. La diversión aún está por llegar. De hecho, la suposición de Lupin no estaba equivocada. Los pensamientos iniciales de Yang Jian fueron similares a los de Yun Xiao.
Yun Xiao había traído 30.000 soldados celestiales, por lo que no era arrogante. De manera similar, trajo 30.000 soldados celestiales. Sin embargo, las acciones de Yang Jian fueron aún más simples y crudas. Como no pudo abrir espacio, dividió a los 30.000 soldados celestiales en 100 equipos. Luego, un equipo de 300 personas se dirigiría a los distintos planetas y establecería la formación del conjunto de la ascensión. Después de eso, esperarían fuera de los planetas. Una vez que se completaron los arreglos, una vez activados, todos aquellos cuyos niveles de cultivo excedieran la etapa inmortal serían separados. Muchas criaturas que no sabían lo que estaban haciendo serían separadas por la fuerza de los planetas. Anuncios de Put Future. Luego, simplemente les dijeron que se los habían llevado. ¿Quién sabía cuántos conflictos habían ocurrido? Sin embargo, la destreza de batalla de los soldados y generales celestiales se mostró en este momento. Las técnicas de cultivo que cultivaron y la fuerza y calidad de su verdadero ki no eran cosas con las que estos cultivadores del mundo humano pudieran compararse. Incluso si estuvieran en la misma etapa, los resultados de sus ataques estuvieron cerca de ser aplastantes. Sin embargo, contra demonios con cuerpos poderosos o cultivadores con técnicas de cultivo especiales y tesoros mágicos, su fuerza de combate se reduciría ligeramente. Su poderosa fuerza de combate y ejecución unificada le permitieron a Yang Jian reunir rápidamente a todos los inmortales. Aunque hubo algunos incidentes sangrientos en el medio, en opinión de Yang Jian no fue nada importante. Era normal que miles murieran en una operación a tan gran escala. Además, estaba dentro del rango aceptable. Las personas que murieron no eran soldados celestiales ni generales celestiales. Luego, estos inmortales recién reclutados fueron llevados a la fuerza a varios planetas para continuar reclutando inmortales. Pero lo que no sabía era que el caos ya se estaba gestando. Finalmente, en un punto donde la fuerza de un planeta era particularmente fuerte, estalló una intensa batalla entre los dos bandos. En cuanto a los inmortales que habían sido reclutados, ya era suficiente que no lanzaran ataques furtivos, y mucho menos ayudaran. En esta batalla, los 100 inmortales murieron en batalla. También enfureció completamente a Yang Jian. Después de todo, cualquiera que perteneciera a la corte celestial sería destruido en cuerpo y alma una vez que muriera. No existía tal cosa como ir al inframundo. Por lo tanto, Yang Jian personalmente fue a una misión. Este fue solo el comienzo del caos. Tal como dijo Lupin, en esta era en la que la corte celestial estaba decayendo en el mundo humano, otros no sabían quién eras. Primero, no conocían los beneficios de convertirse en inmortal. En segundo lugar, no conocían la fuerza de la corte celestial. Yang Jian apareció de repente y dijo que quería llevárselos. A partir de entonces obedecerían las órdenes de la corte celestial. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a hacer eso? Yang Jian no sabía que incluso si lograba someter el planeta de los inmortales, comenzarían a surgir todo tipo de conflictos. Todos los seres vivos tenían una naturaleza inevitable de lucha. Debido a todo tipo de beneficios, recursos, supervivencia y cultivo, siempre habrá conflictos. Capítulo 351. La respuesta de Yun Xiao, 2. Por lo tanto, los combates nunca cesarían. XT. Pero cuando algún tipo de poder alcanza un equilibrio, puede despertar el asombro de la gente. Este tipo de lucha sería reprimida por la fuerza por la razón. Aún así, eso no significa que todos estuvieran a salvo. Continuarían las peleas a pequeña escala. Esto era algo que nadie podía cambiar. Esos cultivadores fueron en realidad los poderes que lograron el equilibrio. También eran los poderes que fijaban las reglas. Sin embargo, cuando este poder desapareció por completo, era solo cuestión de tiempo antes de que estallara un gran conflicto. Yang Jian no consideró estos asuntos. Tenía mucha confianza en su propio poder. Sin embargo, hubo ocasiones en las que esas cosas no eran necesariamente algo bueno. Al escuchar las palabras de Lupin, Yun Xiao dudó. No estaba segura de si Yang Jian tenía razón o si Lupin tenía razón. Pero tampoco quería perder esta batalla invisible. Al menos no podía perder tan mal. Al ver la confianza que tenía Lupin, todavía estaba ansiosa en su corazón. Creo que deberías moverte más rápido. Ya he decidido que quiero encontrar 3 sitios piloto más y empezar a presionar al mismo tiempo para ver quién tiene el mejor efecto. Yun Xiao no era tonto. Ella no escuchó lo que dijera Lupin. Al principio, quería utilizar a Lupin para encontrar una forma adecuada de avanzar rápidamente. Sin embargo, al ver que Lupin no se movió, Yun Xiao también respondió. El corazón de Lupin se apretó. No fue fácil engañarla.
Aunque Yun Xiao no sabía mucho sobre estas cosas, no era algo que Lupin pudiera hacer como quisiera. Si no lo hiciera, Yun Xiao aún podría dejar que otros lo intentaran. Sin embargo, Lupin sabía que dado que Yun Xiao había tomado su decisión, no podía cambiar nada. La sonrisa en el rostro de Lupin no se desvaneció. Anuncios de Put Future. Muchas veces, la sonrisa era solo una tapadera para las emociones en su corazón. Después de abandonar las etapas inmortales, el estado de ánimo de Lupin era algo pesado. Incluso si quisiera ganar tiempo, es posible que no pudiera hacer lo que deseaba. Al final, su fuerza aún era insuficiente. Lupin suspiró en su corazón. Sin embargo, también sabía que tenía que hacer algo. En el momento en que otros realmente lograran resultados, si él todavía no hacía nada, perdería su posición como funcionario. En ese momento, sería aún más pasivo. Después de convertirse en funcionario, Lupin finalmente supo que este puesto no era solo para lucirse. Si estuviera dispuesto, podría convocar el viento y la lluvia sobre el planeta Fengmin. Después de regresar al planeta Fengmin, Lupin inmediatamente encendió su teléfono e inició una transmisión en vivo. Tenía ventaja sobre todos los demás. De hecho, tenía su propia transmisión en Fengmin Planet. Efectivamente, tan pronto como Lupin inició la transmisión en vivo, una gran cantidad de personas inundaron instantáneamente la sala de transmisión en vivo. Hola a todos. Lupin los saludó y luego comenzó a charlar. Cada vez más personas acudían a la sala de transmisión en vivo, pero la mayoría preguntaba cuándo volvería a reclutar discípulos. Amigo, ¿cuándo vas a volver a reclutar discípulos? Ha pasado casi un año. Sí, no lleva mucho tiempo empezar la escuela, ¿verdad? Te ruego que reclutes discípulos. ¿Hay suficientes discípulos con trabajos ocasionales? Mi prima quiere ir. Mi mamá también quiere ir. Lupin miró las pantallas de balas y sonrió. ¿Me preguntas cuál es mi nivel de cultivo ahora? Déjame decirte que ya entré en la etapa humano inmortal. ¿Quién le preguntó eso? Estás inventando las pantallas de balas, ¿verdad? Date prisa y dinos cuando quieres acoger a un discípulo. No es necesario que nos informe cuando su nivel de cultivo haya aumentado. Por supuesto, Lupin se lo estaba inventando. Pero como se trataba de un truco publicitario, tenía que tener algo que decir. Miró los comentarios de las balas y se rió entre dientes. ¿Cómo puedo mejorar tan rápido? Esto es algo que tengo que decirte cuando salí hace unos días. La sala de transmisión en vivo se llenó inmediatamente de signos de interrogación. Maldita sea, estaban completamente en desacuerdo entre sí. Lupin también lo había pensado. En realidad, si realmente quería promocionar algo, había otras formas. Lupin empezó a hablar de su experiencia. Hace unos días conocí a un anciano y salí con él. ¿Sabías que existe una corte celestial en el universo? Mucha gente quedó intrigada por la historia de Lupin. ¿Qué es la corte celestial? Sí, ¿qué es la corte celestial? Anuncios de Put Future. Nunca antes lo había escuchado. ¿Es muy poderoso? No existía tal leyenda en el planeta Fengmin. Lupin se rió y dijo, por supuesto que es poderoso. La corte celestial está a cargo de la etapa inmortal, la etapa humana y la etapa fantasma. Gobierna sobre todas las leyes del universo. Lo que ahora llamamos etapa inmortal solo tiene el nombre de inmortal, pero no es la etapa inmortal real. Solo cuando tengamos un asiento divino en la corte celestial podremos realmente tener ese método especial. Lupin miró la pantalla de balas. Había todo tipo de cosas que decir. Algunas personas no lo creían, mientras que otras sentían curiosidad. Sin embargo, la mayoría de la gente todavía sentía curiosidad. Después de todo, en su opinión, no era necesario que Lupin les mintiera. Esta vez, no tengo miedo de decirlo directamente. Cuando fui a la corte celestial, recibí muchos beneficios, por lo que mi nivel de cultivo aumentó enormemente. Además, los inmortales de la corte celestial pueden obtener méritos del cielo y de la tierra. Con el mérito del cielo y la tierra, es muy beneficioso para la cultivación. Entonces, Lupin comenzó a alardear. Se jactó de la corte celestial hasta el punto de que era única. Especialmente sobre el uso del mérito del cielo y la tierra. Tenía muy claro que esta noticia se difundiría muy rápidamente. Mientras Lupin hablaba, sacó un melocotón de la inmortalidad de 3000 años y dijo con una sonrisa. Puede que muchos de ustedes no crean lo que dije, pero este melocotón de la inmortalidad madura cada 3000 años. Si lo comes, no habrá otros efectos, pero puede prolongar tu vida varios miles de años. Además, puede mejorar enormemente tu talento y fortalecer tu cuerpo físico. Tu cultivo también puede aumentar bastante. Todos estaban incrédulos.
Había que saber que a medida que aumentara el cultivo, los recursos serían cada vez más escasos. Tomemos como ejemplo el planeta Fengmin. Para los cultivadores en la etapa de tribulación y superiores, era extremadamente difícil obtener medicinas espirituales que pudieran aumentar su cultivo. Cada tesoro natural era extremadamente precioso y era muy difícil comprarlos con dólares estrella. Al escuchar las palabras de Lupin, todos quedaron atónitos. En realidad, sí, no conseguirías casualmente un melocotón para engañarnos, ¿verdad? Tu melocotón es un poco más grande que un melocotón normal. ¿Es realmente tan asombroso? No lo creo, a menos que me des un bocado. Lupin miró la pantalla de balas, se rió entre dientes y dijo: por supuesto que te la daré. Hay un escenario secreto en nuestra secta, así que estoy pensando en organizar una batalla en el escenario secreto. Reuniré a algunos discípulos de élite de las sectas del estado de Qingzhou y entraré a matar bestias demoníacas. Las personas que maten más obtendrán este melocotón de la inmortalidad. Sabrás lo efectivo que será cuando lo veas. Al escuchar esto, la gente en línea no pudo soportarlo más. ¿Discriminación regional, no? ¿Por qué deberíamos dejar ir solo a los discípulos de las sectas del estado de Qingzhou? Así es. ¿Por qué no podemos registrarnos sin una secta? ¿Y estás diciendo que no estás engañando a la gente? Jeje, de todos modos no tiene nada que ver conmigo. No podré conseguir el primer lugar aunque vaya. Lupin miró la intensa reacción en la pantalla de balas y dijo con una sonrisa: no hay nada que pueda hacer. Hay tanta gente en este mundo. Si vinieran todos, ¿no sería caótico? Mi escenario secreto tampoco puede albergar a tanta gente. El escenario secreto del que hablaba Lupin era el bosque psicodélico. Lupin tenía sus propias consideraciones. El primero fue el desarrollo de la secta. Primero, el desarrollo de la secta todavía dependía de la popularidad del planeta Fengmin. Ahora que la secta de los 7 Fénix tenía cierta reputación en el planeta Fengmin, era necesario fortalecer aún más muchas cosas. Esto incluyó la situación de la secta de los 7 Fénix después de que los inmortales del planeta Fengmin se fueran. Lupin pudo prever que una vez que los inmortales se vieran obligados a ascender y abandonar el planeta Fengmin, en ese momento, incluso si Eloan y Aoki no se fueran, sería muy difícil para ellos interferir directamente en los asuntos externos de los 7 Fénix. Secta. Al organizar esta competencia de escenario secreto, podrían seleccionar algunos talentos destacados dentro de la secta. Capítulo 352. Noticias de última hora. 1. Por otro lado, Lupin sabía que el desarrollo actual de la secta no era bueno. En pocas palabras, toda la secta estaba perdiendo dinero. Y estaba perdiendo mucho dinero. Wang Xiaoqi había invertido una gran cantidad de capital en él, lo que resultó en el rápido desarrollo de la secta. Sin embargo, este estado de subsidio no podía continuar así. Según la situación actual en Fengmin Planet, la secta dependía principalmente de los ingresos fiscales para subsidiar. Lupin no tenía intención de cambiar el modelo actual, por lo que tuvo que pensar en una forma de unirse. Además de la fuerza, también había que tener suficiente popularidad y reputación en el mundo exterior. Por lo tanto, realizar este tipo de actividad fue una de las consideraciones de Lupin. El objetivo principal era observar a los discípulos de la secta y aumentar la reputación local de la secta en Qingzhou. Al mismo tiempo, Lupin continuó su transmisión en vivo y comenzó a popularizar la gran cantidad de cultivadores del planeta Fengmin. Así es, estaba contando una historia. Algunas cosas estaban a punto de suceder después de que Pangu abriera el cielo. A medida que se expusieron la historia y diversas noticias, las distintas sectas estaban completamente alborotadas. La corte celestial. ¿Era eso cierto? Las palabras de Lupin fueron sin duda como un trueno entre los altos mandos de las distintas sectas. Había que decir que la mayoría de la gente en realidad no sabía nada sobre la corte celestial. Todos quedaron impactados por la repentina noticia. En la secta de los 10.000 Budas, los monjes estaban perdidos. Anuncios de Put Future. ¿Es verdad lo que dijo este tipo? Debería ser verdad. De lo contrario, ¿por qué diría todo esto? Pero en las escrituras budistas solo se menciona la tierra santa del monte Lin. Nunca antes había oído hablar de la corte celestial. ¿Quizás el monte Lin es la corte celestial? Así es. En comparación con otras sectas, esta noticia tuvo un mayor impacto en el budismo. Porque en las escrituras budistas, el estatus de Buda era infinitamente elevado. La transmisión en vivo de Lupin continuó explicando todo tipo de eventos antiguos y prehistóricos. Desde la catástrofe del cielo y la tierra hasta la ascensión de los dioses. Lupin solo narró cosas importantes, por lo que las narró muy rápidamente.
No desglosó los acontecimientos como si estuviera leyendo un cuento. Se omitieron muchas cosas. Cuando habló sobre el fin de la ascensión a la divinidad, todos entendieron los orígenes de la corte celestial. Y en la secta de los 10.000 Budas, estas personas dudaban aún más. Según dijo, nuestro budismo debería ser una religión occidental, creada por esos dos santos. Entonces, de hecho, ¿el budismo y el taoísmo son uno? Los budistas no podían aceptar este hecho. Amitabha. El abad, Huimin, cantó el nombre de Buda. Él sonrió y dijo, ya sea Buda o taoísmo, es solo un título. Sea cierto o no lo que dijo, es solo una leyenda. Lo que tenemos que hacerlo bien. En ese momento, Lupin sonrió y arrojó una bomba pesada. Cuando fui a la corte celestial esta vez, también escuché una noticia. La corte celestial ha conferido el título de emperatriz Chongxi en el dominio estelar del sureste y quiere llevar a todos los cultivadores por encima del escenario inmortal al control de la corte celestial. Por lo tanto, no pasará mucho tiempo antes de que todos los cultivadores por encima del escenario inmortal en el planeta Fengmin pertenezcan a la corte celestial. Cuando llegue ese momento, todos podrán obtener los méritos del cielo y de la tierra. Es algo grandioso. Si fuera una persona insignificante quien dijera estas palabras, a nadie le importaría. ¿Pero quién era Lupin? Él era el líder de la secta de los 7 Fénix y, lo más importante, detrás de Lupin, había un Fénix. Además, las palabras de Lupin fueron dichas deliberadamente a los cultivadores del planeta Fengmin que habían superado la etapa inmortal. Desde el principio hasta el final, la transmisión en vivo de Lupin hoy parecía no ser intencional, pero de hecho, estaba revelando el asunto. Anuncios de Put Future. Lo más importante fue que Lupin tuvo influencia. Estas personas no escucharon lo que dijo como una broma. Cuando Lupin apagó la transmisión en vivo, muchas personas ya estaban en camino a la secta de los 7 Fénix. Ya fuera verdadero o falso, era necesario considerarlos todos. Unas horas más tarde, el primer visitante llegó al planeta Fengmin. Era un viejo conocido de Lupin, el patriarca de la nube azul. Maestro, hay alguien afuera que quiere verte. Se hace llamar patriarca Ziyun. Déjalo entrar. Dijo Lupin con voz profunda. Pronto, entró el patriarca de la nube azul. Los dos se encontraron y se saludaron. El patriarca Ziyun dijo con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lu? ¿No has estado en la corte celestial recientemente? Estás bastante ocupado. Me pregunto por qué estás aquí. Aunque el cultivo de Lupin no era tan alto como el suyo, a fin de cuentas, su destreza en la batalla debería ser mayor. En comparación, Lupin tenía un tesoro luminoso conato. En cuanto al sello de montaña y río del patriarca Ziyun, todavía estaba en manos de Lupin. Por lo tanto, a los ojos de Lupin, no era demasiado llamarlo igual. Aunque era el patriarca de la secta Qingzhou, no era el patriarca de Lupin. Sin embargo, el patriarca de Azure Cloud estaba muy disgustado. Sin embargo, no se atrevió a estallar. Porque sabía muy bien que detrás de Lupin estaba Wang Xiaoqi. Por lo tanto, solo pudo soportarlo. Reprimió el disgusto en su corazón y dijo con una sonrisa. La razón principal por la que vine aquí esta vez es porque vi tu transmisión en vivo. Hay algunas preguntas que me gustaría que respondieras. Por favor, habla. Al respecto, Lupin no tuvo objeciones. ¿Puedo preguntar si los asuntos de la corte celestial son verdaderos o falsos? Esto era lo que más le importaba al patriarca Ziyun. Capítulo 353. Noticias de última hora, 2. Lupin dijo. Por supuesto que es verdad. Entonces, ¿es cierto lo que dijiste de que la corte celestial quiere recuperar a todos los inmortales del planeta Fengmin? También es cierto. Al escuchar la respuesta afirmativa de Lupin, aunque ya estaba preparado para ello, el patriarca Ziyun todavía estaba lleno de ansiedad. Él sonrió levemente. Me pregunto si puedes contarme algunas historias interesantes sobre la corte celestial y los niveles de cultivo de esos inmortales. Las historias interesantes no eran importantes, pero sí los niveles de cultivo. Lupin, naturalmente, sabía lo que estaba pensando, sonrió y dijo. Los niveles de cultivo de los inmortales de la corte celestial son tan numerosos como los pelos del lomo de un buey. Los niveles de cultivo de los Gold Immortals no son gran cosa. Los Origin Immortals pueden convertirse en funcionarios menores. Pueden ser considerados expertos y cuasi santos. Son las existencias más importantes. Con eso, el corazón del patriarca Ziyun se llenó de desesperación. Al final, los méritos del cielo y la tierra fueron beneficiosos. Sin embargo, nunca antes lo había experimentado.
Aunque su base de cultivo progresaba lentamente y su vida era extremadamente larga, ¿qué tipo de escena sería llamado el antepasado de la secta King Zhou? ¿Ser un humilde soldado en la corte celestial con una base de cultivo de la etapa tierra inmortal? Incluso si tuviera los méritos del cielo y la tierra, no estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, cuando escuchó que la corte celestial era tan poderosa, no tuvo el más mínimo deseo de resistirse. La raza humana en el planeta Fengming no tenía un cultivo demasiado alto. Si ni siquiera tuvieran el escenario Eaven inmortal, ¿cómo podrían decir que iban a competir con la corte celestial? El camino de la resistencia parecía completamente imposible. Por favor, lea en mi box novel.com. En ese momento, Lupin dijo: si quieres resistirte, ni lo pienses. Definitivamente morirás. Le aconsejo que haga los preparativos lo antes posible y esté obedientemente preparado para aceptar el control de la corte celestial. ¿No hay forma de escapar?, dijo el patriarca Ziyun con una sonrisa amarga. No me parece. El universo entero estará controlado por la corte celestial. Incluso si huyes ahora, ¿a dónde puedes correr? Además, si realmente abandonas el planeta Fengming y estás solo, también podrías ir a la corte celestial. A menos que digas que estás huyendo con toda la secta, pero los discípulos, parientes y familiares de la secta están todos en el planeta Fengming. Los tienes todos. ¿Quieres traer también las propiedades de la secta? ¿Están dispuestos a unirse a usted? Incluso si huimos ahora, tarde o temprano el universo entero será controlado por la corte celestial. Es lo mismo en todas partes. Lupin quería que ellos mismos pensaran en lo que estaba en juego. El patriarca Ziyun se fue aturdido. Todavía estaba conmocionado por la noticia que le había contado Lupin. Sin embargo, su llegada fue solo el comienzo. Gente de diversas sectas seguía viniendo a preguntar sobre las noticias. Anuncios de Put Future. Lupin no rechazó a ninguno de ellos. Les dio la bienvenida a la secta y les explicó uno por uno. Repitió las mismas palabras innumerables veces. Pronto, llegó la persona que Lupin más esperaba. Llegó el líder de la secta de los 10.000 Budas, el maestro Zen Huimin. De hecho, Lupin también tenía mucha curiosidad. La orden del emperador de Jade esta vez trajo la herencia de la secta occidental. ¿No habría problema? Lo que dijo fue poner bajo control a todos los seres por encima de la etapa inmortal. Pero no dijo nada sobre la ortodoxia. Después de que los dos tuvieron una charla secreta, el maestro Zen Huimin se fue con el rostro sombrío. Para los cultivadores humanos de alto nivel en el planeta Fengming, esta noticia fue explosivamente mala. En otras palabras, era lo mismo para todos los que estaban a punto de ser controlados. El entrenamiento en etapa secreta que Lupin había mencionado también estaba comenzando a llevarse a cabo de manera ordenada. Muchas sectas aceptaron la invitación porque también querían saber si el melocotón de la inmortalidad era realmente tan mágico. Después de todo, mucha gente tenía dudas sobre las palabras de Lupin. El melocotón de la inmortalidad fue la mejor manera de comprobar la noticia. Lupin también anunció las reglas de la experiencia. En primer lugar, los puntos de experiencia se dividieron en 3 niveles de cultivo. Establecimiento de la fundación, núcleo dorado y alma naciente. Estos 3 cultivadores obtendrían puntos de experiencia en los 3 niveles del bosque psicodélico. Las bestias demoníacas tenían una cantidad fija de puntos y se clasificaban de acuerdo con los puntos que ganaban al matarlas. Entre ellos, los cultivadores de las etapas Foundation Establishment y Golden Core fueron recompensados con fluido de cultivo de grado A, así como algunos hechizos, técnicas de espada y tesoros mágicos de grado A. Según el ranking, hubo pros y contras. El primer lugar de la etapa alma naciente recibiría el melocotón de la inmortalidad. Entre ellos, también se unieron los discípulos de la secta de los 7 Fénix. En la etapa secreta, solo se permitía matar a las bestias demoníacas. No se les permitió atacarse entre sí. En el escenario secreto proporcionado por el sistema, Lupin podía monitorear la situación a través de la pantalla grande sin puntos ciegos. Por lo tanto, no hubo absolutamente ningún caso de matar gente y robar tesoros. Sin embargo, después de entrar en la etapa secreta, uno tenía que asumir la responsabilidad de su propia vida o muerte. Incluso si murieran en manos de las bestias demoníacas, Lupin no los rescataría. Esta fue una experiencia, no un juego. Como querían obtener beneficios, tenían que correr el riesgo. Y en la etapa secreta, los objetos arrojados por las bestias demoníacas quedaron a su cargo para que se ocuparan de ellos mismos. Anuncios de Put Future. De hecho, cuando escucharon por primera vez que las bestias demoníacas arrojarían objetos, todos quedaron aturdidos. Sin embargo, Lupin les recordó muy seriamente que todo en el escenario secreto era real.
La muerte significaba muerte y los objetos obtenidos también podían sacarse a la luz. Esto estaba completamente más allá del alcance de la comprensión de todos. Pero pase lo que pase, esta era la regla. Y dentro de la secta de los 7 Fénix, muchos discípulos también estaban ansiosos por intentarlo. Después de todo, nadie despreciaba tener más recursos. Chunangxi fue uno de ellos. En comparación con la última vez, su cultivo actual ya había alcanzado la cima de la etapa núcleo dorado. Si quería llegar a la etapa del alma naciente, en realidad era posible. Pero ella dudó. Por un lado, tenía muy claro que si no lograba avanzar, entonces no había mucho suspenso para que ella obtuviera el primer lugar en la etapa Golden Core. Sin embargo, ella realmente anhelaba el melocotón de la inmortalidad que mencionó Lupin. El problema era que incluso si había logrado un gran avance, acababa de entrar en la etapa del alma naciente. Incluso si ella cultivara una técnica de cultivo de grado SSS, todavía le resultaría difícil competir con aquellos en la cima de la etapa del alma naciente. Por las recompensas, Chunangxi en realidad no tenía mucho deseo por las recompensas de la etapa Golden Core. Sin embargo, calculó que si obtuviera el primer lugar, Lupin tendría una buena impresión de ella. Esperaba poder obtener mejores recursos en el futuro. Después de todo, si lograba abrirse paso, no sería fácil obtener una buena clasificación. Justo cuando estaba dudando, alguien llamó a la puerta. Wang Shiliu apareció en la puerta y dijo: «Mi cuñado quiere que lo encuentres en la sala de estar». Chunangxi se levantó rápidamente y fue a la sala de estar. Tan pronto como entró en la habitación, vio a Lupin y una hilera de fluido de cultivo. «Nangxi, veo que tu cultivo ya ha alcanzado la cima de la etapa núcleo dorado. Antes de esta prueba de la etapa secreta, debes aprovechar el tiempo para pasar a la etapa del alma naciente. Entonces, debes mejorar tu cultivo y esforzarte por obtener una buena clasificación. Este es un recurso preparado para usted», dijo Lupin con una sonrisa. En un instante, Chunangxi se sintió conmovido. No esperaba que Lupin pensara en ella así. En realidad, durante este período de tiempo, sus sentimientos hacia la secta de los 7 Fénix y Lupin también habían cambiado gradualmente. La primera fue que los recursos y beneficios de la secta eran infinitos. Era simplemente demasiado atractivo. Aunque era una figura importante que había renacido, seguía siendo muy atractiva. Después de todo, ella no trajo ningún recurso consigo. El segundo fue que en esta secta, la mayoría de los discípulos de Lupin eran niños. Aunque sus acciones eran muy infantiles a los ojos de Chunangxi, hay que decir que cuando interactuaba con los niños, incluso ella se había vuelto un poco más inocente. Esto no significaba que ella fuera realmente inocente. Era solo que siempre podía bajar la guardia cuando trataba con estos niños. Después de mucho tiempo, ocasionalmente sentía que esto no estaba mal. Hubo beneficios. Si se llevaran bien, su relación con la secta naturalmente sería mejor. XT. Además, Lupin ahora había enviado recursos cuidadosamente. Después de reflexionar por un momento, Chunangxi abrió la boca para rechazar. «No, maestro. He decidido que quiero ocupar el primer lugar en el Golden Core Stage». Lupin quedó atónito. «¿Cuál es el punto? Esos recursos ya no te serán de mucha utilidad». Chunangxi negó con la cabeza, «pero esta competencia se lleva a cabo en nuestra secta 7 Fénix. Si ni siquiera podemos conseguir el primer lugar, no se verá bien. Si me quedo en la etapa Golden Core, puedo asegurarme de que obtengamos el primer lugar». Tenía esta confianza. Capítulo 354. Reliquia, 1. Chunangxi estaba muy segura de que podría ocupar el primer lugar en la etapa Golden Core. Mientras bajaba la voz, Lupin sacudió levemente la cabeza y sonrió. «No es necesario. En primer lugar o no, a nuestra secta de los 7 Fénix no le importa. Además, siento que con Kongjin cerca, no debería ser un problema para él obtener el primer lugar en la etapa alma naciente». De hecho, esto era cierto. El cultivo de Kongjin ya había alcanzado el 7º nivel de la etapa del alma naciente. Además, la luz divina de 5 colores enseñada por Kong Xuan ya era un poco más poderosa. A los ojos de Lupin, los cultivadores ordinarios de la etapa alma naciente realmente no eran rival para él. Chunangxi quedó atónito. «Kongjin. ¿Ese niño medio crecido? ¿Podría ocupar el primer lugar en la etapa alma naciente?» A los ojos de Chunangxi, esto debería ser imposible. En ese momento, Lupin le sonrió y dijo: «Estoy muy contento de que tengas esas intenciones. Sin embargo, no hay necesidad de eso. Nuestra secta de los 7 Fénix no necesita sacrificar los intereses de nuestros discípulos para ganar la llamada reputación». Chunangxi pudo sentir la confianza en las palabras de Lupin.
En realidad, a Lupin realmente no le importaba. No importaba si obtuvo el primer lugar o no. La secta de los 7 Fénix solo se había establecido por un corto período de tiempo y sus cimientos eran débiles. Esto era algo que él sabía muy bien. No había ninguna duda al respecto. De hecho, a partir de la situación actual, se podría decir que la secta de los 7 Fénix es la secta número 1 en el planeta Fengmin. Esta fue su mayor confianza. En comparación con las otras sectas, el poder medio de la secta de los 7 Fénix era claramente insuficiente. No había necesidad de ocultar esto, porque todos sabían que el desarrollo de una secta tenía que pasar por un proceso. Como mínimo, ya había algunos talentos en la secta de los 7 Fénix. Por favor, lea en mi Vox Novel.com. Anuncios de Put Future. Por supuesto, si pudiera obtener el primer lugar, Lupin estaría muy feliz. Pero tal como dijo, no necesitaba que sus discípulos sacrificaran sus propios intereses a cambio de fama. Chunanxi finalmente tomó los recursos y se fue. Pronto llegaría a la etapa del alma naciente. Esta prueba en etapa secreta también fue la primera vez que la secta de los 7 Fénix interactuó con una secta externa después del establecimiento de la secta, por lo que toda la secta de los 7 Fénix todavía le otorgaba gran importancia. Afortunadamente, Wang Xiaoqi había construido 2 edificios más. Había muchos lugares para sentarse y se instaló una zona acogedora en uno de los edificios. A medida que se acercaba el día de la competencia, los discípulos de las distintas sectas de Qingzhou llegaron uno tras otro. Cada secta podría enviar 3 discípulos de cada etapa. La secta 7 Fénix también inició una campaña de selección. En la arena de la secta, los discípulos de Lupin mostraron su fuerza por primera vez. Hablemos primero de la etapa de establecimiento de la fundación. Este era el nivel de cultivo con los discípulos de la secta más externa. Meng Fan y Conlele avanzaron al siguiente nivel. Después de todo, estos dos eran discípulos directos de Lupin. Las técnicas de cultivo que cultivaron fueron naturalmente técnicas de cultivo SSS de primer nivel. Meng Fan estaba en el 8º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, mientras que Conlele estaba en el 7º nivel. Pero aún así, contra esos discípulos de la secta externa del establecimiento de la fundación del 9º nivel, nadie era su rival. Se publican nuevos capítulos de novelas N. Al mismo tiempo, la tercera persona era un demonio entre los nuevos discípulos de la secta externa. Su nombre era Zi Qingfen y estaba en la cima del establecimiento de fundación del 9º nivel. Estaba a solo un paso de llegar al escenario Golden Core. Era miembro del clan del león loco de ojos púrpuras y se había unido a la secta. Su cuerpo físico era extremadamente fuerte y estaba lejos de lo que los discípulos comunes podían comparar. XT. En realidad, en este tipo de competencia con restricciones de cultivo, cuanto mayor sea el cultivo, más ventajoso sería. Sin embargo, Conlele y Meng Fan también les habían dado una lección a estos discípulos de la secta externa. Aunque sus niveles de cultivo no eran tan altos, cuando usaban su destreza en la batalla, los discípulos directos eran mucho más ventajosos que los discípulos de la secta externa. Anuncios de Put Future. La razón principal fue que los discípulos directos de Lupin tenían todo tipo de ventajas demasiado altas. Aparte del aumento en sus niveles de cultivo, incluido el cultivo de hechizos y técnicas de espada, todos tuvieron grandes beneficios. Por lo tanto, actualmente, Meng Fan era extremadamente competente con la técnica de la espada en una mano y la intención de su espada estaba condensada. Entre aquellos en la etapa de establecimiento de fundación, ya se consideraba raro. Conlele practicó la técnica de los 5 elementos. Ella no practicaba la luz divina de 5 colores, pero como alguien que también tenía la sangre de la raza demoníaca, su talento en la técnica de los 5 elementos era extremadamente alto. Lupin también había comenzado un entrenamiento específico, por lo que su fuerza mágica era extremadamente fuerte. Por lo tanto, aunque había muchos demonios entre los nuevos discípulos de la secta externa y su cultivo también era extremadamente fuerte, era difícil obtener una ventaja contra estas dos personas. Solo Lucy era un discípulo directo del escenario Golden Core. Sin embargo, estos discípulos de la etapa Golden Core eran completamente diferentes de los discípulos que acababan de unirse a la secta exterior. Habían ingresado a la secta durante tanto tiempo, y muchos de ellos ya habían obtenido más de un hechizo, y también habían obtenido la mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, su fuerza de combate seguía siendo muy fuerte. Lucy era un dragón. Su talento y fuerza física estaban lejos de lo que la gente común podía comparar. Anteriormente, cuando se comían esos demonios de nivel inmortal, ella era la que más comía. Además, la carne y la sangre tuvieron el mayor efecto en ella. Además, como discípula personal, los recursos que le dio Wang Xiaoqi también fueron extremadamente considerables.
Ella estaba cultivando el mantra de vuelco del mar del dragón inundación demoníaca. Esta técnica de cultivo fue cultivada por el rey dragón Demon Flood. Lupin lo obtuvo de Sun Wukong y se lo pasó a Lucy. Cuando Lucy lo cultivó, era extremadamente adecuado. Se podría decir que la mitad del esfuerzo fue el doble del resultado. A pesar de que cultivó una técnica de cultivo de grado SSS, ya había alcanzado el quinto nivel de la etapa núcleo dorado. Aunque solo estaba en el quinto nivel de la etapa núcleo dorado, su destreza en la batalla era extremadamente formidable. Los discípulos del escenario Golden Core que pelearon con ella quedaron completamente aplastados. También obtuvo un lugar en el escenario Golden Core. En cuanto a los otros discípulos, parecían relativamente normales. Uno era Wu Bingyuan, que estaba en el cuarto nivel de la etapa Golden Core, y el otro era Liu Wu, que estaba en el tercer nivel de la etapa Golden Core. Su fuerza era relativamente baja. Sin embargo, esto era algo que no se podía evitar. Allí se fijó el momento para ingresar a la secta. No todos eran Chunanxi. La velocidad de crecimiento de su cultivo ya era extremadamente aterradora en comparación con la de la gente normal. Sin embargo, en la secta de los 7 Fénix, parecía algo normal. Capítulo 355. Reliquia, 2. Se podría decir que la mejora del camino maestro de Lupin convirtió a todos los discípulos de la secta de los 7 Fénix en genios, y los recursos que Wang Xiaoqi entregó para ganar puntos de contribución convirtieron a todos estos discípulos. Además, se podría decir que la prueba de temperamento de estos discípulos cuando ingresaron a la secta fue de primera categoría. En circunstancias en las que los genios, los recursos y el temperamento eran todos buenos, sería extraño si la velocidad de crecimiento del cultivo disminuyera. Sin embargo, a veces este era el caso. En un entorno donde todos estaban en las mismas condiciones, incluso si el individuo era muy sobresaliente, solo se podía decir que era promedio. En cuanto a la etapa del alma naciente, solo participaron 2 discípulos. Uno era Kongjin y el otro era Chunanxi. Por lo tanto, ni siquiera había necesidad de competir. Después de una ronda de selección, los discípulos estaban aún más ansiosos por convertirse en discípulos personales de Lupin. Esto se debió a los resultados de la destreza de la batalla. El efecto de convertirse en un discípulo personal parecía ser mucho mayor que el de un discípulo de la secta externa o interna. Sin embargo, a medida que aumentó su cultivo, Lupin se volvió cada vez más exigente con sus discípulos. Para decirlo sin rodeos, solo podía aceptar discípulos si los encontraba agradables a la vista. En la habitación de Lupin, había una pequeña serpiente en la palma de Lupin. Era Lucy. Ella todavía no podía transformarse en forma humana porque cuando las bestias demoníacas tomaban forma humana, sus padres ya eran demonios en forma humana o tenían que soportar la tribulación celestial ellos mismos para obtener un cuerpo humano. En este momento, Lupin sacó una espada voladora de su anillo de almacenamiento. Mingley. Por favor, lea en mi box novel.com. Esta espada había seguido a Lupin durante mucho tiempo. Además, antes de esto, había obtenido otra oportunidad de fusionarse con la trayectoria del rayo proporcionada por el sistema. Después de la fusión, Mingley cruzó directamente el nivel de un artefacto inmortal y tocó el borde de un tesoro luminoso adquirido. Su poder había aumentado enormemente. Sin embargo, aún así, ya no interesaba al actual Lupin. Después de pensarlo un poco, Lupin decidió darle esta espada a Lucy. Para decirlo sin rodeos, entre estos discípulos, Kongjin era parcialmente discípulo de Lupin, mientras que Chunanxi era un viejo demonio. Su relación con Lupin era regular. Kong Lele vino con Kongjin. Los propios discípulos de Lupin fueron Lucy, Ku y Mengyao y Menfan. Entre ellos, el cultivo de Ku y Mengyao fue alarmantemente alto debido a la reconstrucción de su cuerpo. En términos de cultivo, ya había superado a Lupin. Lucy había crecido al lado de Lupin desde que era joven, e incluso Lupin le dio su nombre. Anuncios de Put Future. Su relación era la más profunda, por lo que Lupin decidió entregarle Mingley a Lucy. Lupin ahora tenía el sello de la montaña y el río, el pedante de los 9 dragones y el loto dorado. Los efectos de Mingley ya eran muy bajos. Esta espada voladora es tuya. Refínalo bien y luego cámbialo por otra técnica de espada, le dijo Lupin a Lucy con voz profunda. Aunque tu cuerpo es fuerte, no puedes confiar simplemente en tu cuerpo. Esta espada voladora es tu carta de triunfo. Lucy sacó la lengua y lamió la palma de Lupin. Para ella, esto era una expresión de intimidad. Maestro, ¿qué es una carta de triunfo? Una carta de triunfo es un método que otros no conocen. Recuerde, nunca le cuente a otros todos sus métodos. Trate de reprimirse para que no sea un objetivo fácil, dijo Lupin con paciencia.
Lucy no entendió del todo. Aunque su comprensión del mundo había mejorado mucho durante este periodo de tiempo, Lucy solo había estado al lado de Lupin durante poco más de 3 años. Por lo tanto, ella era muy ingenua. Sin embargo, recordó las palabras de Lupin en su corazón. En su comprensión básica, siempre que fuera lo que dijo Lupin, entonces estaba bien. Lucy abrió la boca y Mingley fue succionado poco a poco. Luego, Lucy lo envolvió alrededor de la muñeca de Lupin y comenzó a refinar a Mingley. Lupin negó con la cabeza. Debe haber demasiados discípulos. De hecho, había algunos que estaban cerca y distantes. Dejando todo lo demás a un lado, siempre fue justo cuando Hon Junio dividió los tesoros. Solo se puede decir que fue relativamente justo. Por ejemplo, Lupin tenía un tesoro tan misterioso en su poder en este momento. Entonces, definitivamente se lo daría al discípulo que sintiera más cercano a él. A veces, la gente era racional. A veces la gente era sentimental. Lupin no pudo ir más allá de esta categoría. Se publican nuevos capítulos de novelas N. Lupin acababa de terminar de enseñarle a Lucy cuando alguien vino a visitarlo. XT. Solo que esta vez era alguien de la raza demoníaca. Era el líder del clan Evenly Fox, Bai Xiangxian. Lupin la invitó a pasar. Con rostro solemne, le dijo seriamente a Lupin. Maestro Lu, quiero preguntar, ¿es cierto lo que dijo sobre el reclutamiento de cultivadores de la corte celestial? ¿Incluye la raza demoníaca? Esta noticia realmente la sorprendió. En comparación con los humanos, la herencia de la raza demoníaca era aún más débil. Esto se debía a que los humanos a menudo tenían registros, pero para la raza demoníaca, había muy pocas cosas así. Aunque la raza demoníaca era poderosa, a menudo dependían de la civilización humana. Cuando recibió la noticia, en realidad llegó un poco tarde. Sin embargo, cuando vio lo serio que hablaba Lupin y cómo hablaba con tanta elocuencia, dudó mucho. Lupin sonrió y dijo, por supuesto que es verdad. Si no sucede nada inesperado, en unos días invitaré a un inmortal que conozco a venir al planeta Fengmin. En cuanto a si la raza demoníaca está incluida o no, ya he dicho que la corte celestial gobierna sobre todos los seres vivos del mundo. ¿Crees que la raza demoníaca está incluida o no? La expresión de Bai Xiangxian era un poco fea. Anuncios de Put Future. Mérito del cielo y de la tierra. Era algo completamente desconocido para ella. Efectivamente, ella también hizo la misma pregunta. Si trabajamos junto con los cultivadores humanos, ¿es posible resistir la corte celestial? Lupin sacudió levemente la cabeza y sonrió. No hay ninguna posibilidad. Si luchamos, solo moriremos. En este momento, el teléfono de Lupin también envió un mensaje. Era Ziwi, el espía de Lupin en el clan León Loco de Ojos Púrpuras. También era el discípulo nominal de Lupin. Maestro, ya difundí la noticia en el clan de los demonios como dijiste, pero lo que dijiste es verdadero o falso. Ziwi estaba muy nervioso. Después de convertirse en espía, siempre le preocupó que Lupin le pidiera que hiciera algo perjudicial para el clan del León Loco de Ojos Púrpuras. Sin embargo, la realidad era que Lupin no parecía tener esa intención. Solo le pedía que diera un paseo o recabara información de los demonios de vez en cuando. Sin embargo, la noticia esta vez fue demasiado impactante. Es cierto. Lupin le dio una respuesta afirmativa. Es más, le dio una razón. La razón por la que te lo digo es que espero que estés preparado. No espere hasta que la situación llegue a su fin y no tenga forma de afrontarla. Piénsalo. Si todos los cultivadores de la etapa inmortal abandonan el planeta Fengmin, ¿habrá una guerra a gran escala entre los demonios y los humanos? Al escuchar esto, Ziwi se puso aún más nervioso. Probablemente. Puedo decirles responsablemente que los demonios definitivamente sufrirán una gran pérdida. Ziwi no estaba muy convencido. Imposible. El talento corporal de los demonios supera con creces al de los humanos. Cuanto mayor sea su cultivo, mayor será la brecha. ¿Cómo pueden sufrir una pérdida? Porque no sé cómo ascender. Lupin envió un emoji presumido y dijo, te contaré información privilegiada. Ya estoy en la etapa inmortal y no sé cómo ascender. Ziwi no dijo nada. Si no se iba, la raza demoníaca sufriría una gran pérdida. Después de todo, había una gran brecha entre ellos y un experto en el escenario inmortal. ¿Por qué? Ziwi no entendía por qué Lupin era tan especial. ¿Por qué tengo a alguien encima de mí? Después de que Lupin dijo esto, Ziwi se quedó sin palabras. Esto era demasiado real, maestro. Te soy leal. ¿Puedes decirle a la gente de arriba que me dejen quedarme? Jeje, déjame pensar en ello. Lupin terminó la conversación. Como funcionario planetario del planeta Fengmin, tenía que pensar en este problema.
Para controlar la raza demoníaca, todavía se necesitaban miembros de la raza demoníaca. Si la raza humana estaba a cargo de controlar a la raza demoníaca, era difícil decir cuáles serían las consecuencias si no entendían los asuntos internos de la raza demoníaca y los pensamientos de la raza demoníaca. No era algo que pudiera controlarse solo por el nivel de cultivo. En cambio, tenía que ser aprobado por los asuntos internos de la raza demoníaca. En pocas palabras, la población humana del planeta Fengming podría ascender a miles de millones. Aunque el número de la raza demoníaca era menor, todavía había cientos de millones de ellos. Era muy difícil controlar completamente una raza tan grande sin importar cuán alto fuera el nivel de cultivo. Había que confiar en las reglas existentes y en el personal de control para controlarlo. Capítulo 356. Discípulos de Lupin. 1. Acababa de terminar de charlar con Ziyu y despidió a Bai Xiangxian. Pronto, Zibai-san llevó a Lupin al chat grupal de los individuos de la etapa inmortal de la raza demoníaca y superiores. Lu, te traje hoy para preguntarte algo. Después de todo, este asunto no era solo suyo. Ante las preguntas de la raza demoníaca, Lupin dio una respuesta extremadamente precisa en el grupo. No quería ocultar este asunto. Para decirlo sin rodeos, su objetivo actual era decirles a todos lo que iba a pasar. Esto incluía a estos cultivadores de raza demoníaca. Durante un tiempo, la raza demoníaca estuvo completamente en silencio. Nadie sabía qué hacer. Después de eso, Lupin fue expulsado. Entonces, la raza demoníaca comenzó a discutir intensamente. A Lupin no le importó. No quería quedarse. En cuanto a la discusión, las discusiones e incluso los conflictos de opiniones, fue un proceso inevitable. No importa cuán indecisos estuvieran, después de un tiempo, cederían. Anuncios de Put Future. Después de todo, esto fue solo el comienzo. En cuanto a los otros planetas piloto, fue aún más difícil. Los funcionarios del planeta habían venido al planeta porque su credibilidad no era alta. Todavía necesitaban adaptarse a algunos de los modelos publicitarios de la tecnología moderna. Todavía estaban en la etapa exploratoria. Un inmortal incluso encontró un planeta para publicitarlo. Al final, el planeta lo trató como un cuento e incluso se burló de ello. Después de todo, si no fuera porque Lupin tenía suficiente atención en el planeta Fengming y tenía suficiente credibilidad como líder de la secta de los 7 Fénix, nadie creería las palabras de Lupin. Sin embargo, como inmortales, no podían matar gente a voluntad. Lupin no conocía la situación de los otros planetas. En este momento, solo estaba preocupado por el planeta Fengming. O mejor dicho, aunque lo supiera, no le importaba. Porque también sabía que esto era solo una fase de prueba y error. Esas personas pronto encontrarían una manera de adaptarse. Finalmente llegó el día de entrar al escenario secreto. Lupin miró a los ancianos y a los demás de las distintas sectas con una sonrisa en su rostro. La mayoría de las personas que trajeron a sus discípulos aquí esta vez eran ancianos. El líder de la secta normalmente no haría tal cosa. Sin embargo, este juicio en etapa secreta también atrajo la atención de todos en el mundo exterior. Debido a la existencia del melocotón de la inmortalidad, la gente sentía demasiada curiosidad. ¿Era este melocotón de la inmortalidad realmente tan mágico como había dicho Lupin? En ese momento, Yun Ying estaba en el hotel con Lupin. Lupin sonrió y dijo: mira, la publicidad ya ha tenido algún efecto, pero ahora no es el momento para que aparezcas. Hay demasiada gente y demasiados ojos, por lo que no te conviene ir a la competencia de la secta. Sin embargo, estaré transmitiendo en vivo al mismo tiempo. Puedes seguir y mirar. Al escuchar las palabras de Lupin, Yun Ying sonrió y dijo: está bien. Recientemente, el efecto publicitario ha sido muy bueno. He escuchado a mucha gente discutir este asunto. Ahora estaba de mucho mejor humor. Venir a Fengming Planet esta vez fue en sí mismo una buena oportunidad para actuar. Anuncios de Put Future. Sabía que ella y Lupin ascenderían y caerían juntos. Los logros de Lupin también fueron beneficiosos para ella. Por el contrario, si Lupin realmente hiciera el ridículo, entonces ella tendría que seguirlo. Ahora que la publicidad iba bien, naturalmente estaba de buen humor. Pero Lupin, ¿de dónde sacaste los melocotones de la inmortalidad? Preguntó Yun Ying con curiosidad. Conocía melocotones de la inmortalidad. Solo los había comido unas cuantas veces. Lupin sonrió y dijo: ¿no fui a la corte celestial con el gran sabio la última vez? Asistí a un banquete en la corte celestial. Había 3 melocotones de la inmortalidad en mi mesa, pero solo comí uno. Todavía quedan 2, así que pude usarlos. Yun Ying dijo con cierto pesar: en ese caso, ¿no desaparecerán los melocotones de la inmortalidad?
Lupin sonrió y dijo. Solo aquellos que se rindan obtendrán lo que quieren. Si no les dejo ver la magia de los melocotones de la inmortalidad, ¿cómo pueden creer lo que digo? Además, es posible que no estén en desventaja. Mientras nuestros discípulos de la secta puedan obtener el primer lugar, ¿no será bastante bueno? Entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo. XT. Finalmente, llegó el día del juicio en etapa secreta. Lupin encendió la pantalla de transmisión en vivo. En una enorme pared, había innumerables pantallas pequeñas que correspondían a cada concursante. Lupin también podría elegir cualquier pantalla para mirarla solo. Este fue el permiso otorgado por el sistema de Lupin. Fue muy conveniente. La audiencia que mira la transmisión en vivo también podría conectarse directamente a cada sala de transmisión en vivo. En general, fue muy cómodo. Frente a la pantalla de transmisión en vivo, Mentingting fue el presentador. Esta vez, debido a que hemos elegido el modo de puntos, cada concursante puede elegir actuar solo o formar un equipo. Si forman un equipo, los puntos se distribuirán uniformemente después de matar a las bestias demoníacas correspondientes. En cuanto al botín de guerra, será distribuido gratuitamente por los concursantes. La etapa secreta dura un total de 10 días. Al final, ganará el concursante con mayor puntuación. Los concursantes restantes recibirán recompensas según su clasificación de puntos. Recuerde, todas sus acciones en el escenario secreto serán observadas por el mundo exterior. Si pelean entre sí, se considerará que han perdido el derecho. ¿Qué pasa si alguien me ataca? No puedo no defenderme, ¿verdad? Preguntó un cultivador que participaba en la prueba de la etapa secreta. Mentingting sonrió y dijo. La autodefensa no está incluida. Además, la autodefensa tiene derechos ilimitados. Puedes matar directamente a la otra parte sin ser considerado responsable. En este momento, una persona de repente señaló a Lucy. En este momento, Lucy era la existencia más llamativa de todos los presentes. Su cuerpo era tan grueso como un balde. Medía más de 10 metros de largo y era extremadamente aterradora. ¿Ella también puede participar en el juicio? Mentingting sonrió y dijo. Ella es la discípula mayor del maestro de nuestra secta. Naturalmente, ella puede participar en la competencia.